Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Advent of Code, día número 3. Hoy es lunes, así que en realidad hoy corresponde el día 6, es el sexto día de Advent of Code, pero no tuve tiempo de grabar los videos. Resolví los problemas del día 4, del 3, 4 y 5 y no había tenido tiempo de grabar los videos, así que ahora voy a hacer una pequeña maratón maratón de grabación de videos y vamos a ver qué tal. Bueno, vamos para allá. Voy a cambiar la cosita. Ahí está. Voy a leer el enunciado del día 3, pero antes lo que quiero hacer es comentar una locura que pasó. Que si se pueden dar cuenta acá, la cantidad de suscriptores dice 479 más en los últimos 28 días. Y esto tiene que ver más que nada porque el fin de semana, el sábado, comenté algo por Twitter. Si no me siguen en Twitter, abajo está el link. Comenté que una de mis metas para este año era llegar a los 1000 suscriptores. Y una persona que tiene muchas redes leyó esto y dijo: sí, tranqui, yo te puedo ayudar. Y compartió una publicación en LinkedIn. Y ese día estaba en 860 y algo suscriptores, faltaban como unos 140. Y ya subimos más de 500 como en 2 días. Y ahora estoy en 1384. Lo que es bastante, lo que es una locura. Así que muchas gracias, Anelis, si estás viendo esto. Y si no, también muchas gracias. Ya le di gracias públicamente en varios lugares. Así que eso. Bueno, ok, vamos con el día 3. Sigo un poco resfriado. Ya, entonces volvamos acá al contexto de que estábamos en el submarino. Y acá produce dice el submarino empieza a hacer algunos ruidos. Entonces le pedimos que nos genere un diagnóstico. El reporte del diagnóstico, que va a ser el input, consiste en una lista de números binarios que, cuando son decodificados de manera adecuada, nos pueden decir muchas cosas de las condiciones del submarino. El primer parámetro que tenemos que checar es power consumption, o el consumo de poder o de energía. Tienes que usar números binarios para generar dos nuevos números binarios llamados el gamma rate y el epsilon rate. Y el consumo de energía puede ser encontrado multiplicando el gamma rate con el epsilon rate. Ok. ¿Cómo se calculan estas dos cosas? Dice: cada bit en el rate gamma puede ser determinado encontrando el bit más común en la posición correspondiente de todos los números en el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, para este set de números, la posición 1 de cada número, en este caso es 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0 digo, 1, 1, etcétera, etcétera. Entonces, el número va a tener la misma cantidad de caracteres que todos estos otros números, o sea, el mismo largo, van a ser 5, ¿ya? Va a ser un número de 5 bits. Y ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que encontrar cuál es el más repetido en cada posición. Entonces, por ejemplo, acá en la primera posición es 1, porque hay 7 unos y 5 ceros y 7 unos. Ok, entonces luego hacemos lo mismo. Buscamos en la segunda posición, o sea, aquí 0, 1, 0, 0, y buscamos nuevamente cuál es el más común. Y bueno, así vamos a encontrar cada número más común en cada posición. Y ese va a ser el gamma rate. Va a ser 10110. Y si lo pasamos a decimal, vamos a obtener 22. El rate epsilon se calcula de una forma similar, pero
se utiliza el menos común. Me acabo de dar cuenta que es una estupidez lo que acabo de hacer. Bueno, me acabo de dar cuenta que es una estupidez cómo había resuelto el problema. Claro, dice, porque es el menos común, al menos la primera parte. Claro, si este es el más común, 1, el menos común va a ser 0. Si en esta posición el más común es 0, el menos común va a ser 1. Entonces finalmente estos están invertidos, ¿cierto? Si aquí es por cada 1 que hay acá, es un 0 en el otro rate. Y por cada 0 que hay acá, hay un 1 acá. Ya, entonces ahí lo que se podría hacer sería hacer como byte shifting. Obteniendo ya el 1, podrías darlo vuelta. Ok. Bueno, y eso nos piden calcular estos dos números, multiplicarlos, y para la data de entrada debería ser 198. O sea, para la data de sample debería ser 198 y en nuestro caso es 74.195. O 741.950. Ahí está. Le hice el número pésimo. Entonces la primera parte yo la implementé acá con este Get Power Consumption. Y lo que hice, claro, esta es como lo... Ya, bueno. Vamos a comentar más o menos qué pasa. Entonces, algo que quise hacer fue invertir estos set de datos porque... si iteramos como o sea, como que tenemos que iterar por cada fila, ¿cierto? Por cada número. Voy a mostrar la data acá. Entonces tendríamos que, si esto lo tomamos tal cual como está y guardamos cada número o sea, guardamos todos los números en un arreglo, lo que vamos a tener que hacer es iterar en este primero y obtener el primer amigo. O ir traqueando cuál es el más común en la posición, en cada una de las posiciones, ¿cierto? Y eso se vuelve un poco más trabajoso, el código que queda un poco más difícil de entender. Entonces lo que hice en este caso fue tomar estos números e invertir la matriz. Entonces, Entonces, por ejemplo, si en el... Entonces, ¿a qué me refiero con invertir la matriz? Si en este caso, veamos la de sample. Si en este caso tenemos 5 dígitos, cada número tiene 5 dígitos, al final lo que vamos a terminar es con un arreglo de 5 elementos, donde cada elemento es un arreglo con... donde las filas básicamente son los primeros dígitos, o sea, todo esto sería la primera fila. Los segundos dígitos estarían en la segunda fila, los terceros dígitos, los cuartos y los quintos dígitos en las filas correspondientes. Entonces ahí, como además tenemos que comparar todos los números que son iguales o que están en la misma posición, queda mucho más simple tenerlos todos ahí en un loop, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue primero invertir el set de datos, o no sé si es... Creo que eso es transponer en términos matriciales. Pero aquí le puse invertir nomás porque, bueno, no se me ocurre una palabra mejor. Y hice un get digit count. Y esta es una composición de funciones bien chiquititas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos usando un map. O sea, vamos a tomar cada fila de elementos en la posición n. Entonces, si esto tiene la primera entrada de este arreglo es todos los elementos en la primera posición, vamos a tomar eso y vamos a hacer un count by. Ya, count by toma una función y un arreglo. En este caso va a ser la fila de primeros elementos. Recordemos que esto es una matriz, o sea, es un arreglo de arreglos. Y aquí vamos a tomar ese arreglo, la primera fila de elementos, y lo que voy a hacer es reducirlos y decir lo siguiente: mira, cuando yo aplico una función voy a obtener un valor de vuelta, que es esta función que acá le estoy pasando como identidad. Y lo que va a decir es, bueno, toma ese resultado y mételo en un objeto. Y si ese resultado ya estaba en el objeto, súmale 1. O toma el valor previo, ¿cierto? Y súmale 1. Y si no, di que es 0 y súmale 1, o sea 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que si aquí viene un 1, ya, viene un 1, lo que voy a hacer es decir, ok,
cuando el acumulador está vacío, en la primera iteración. Va a decir aplica la función, que en este caso es identidad, y voy a decir no, mi identidad solo se retorna a sí mismo. Y aquí obtengo un 1 de vuelta, entonces voy a decir el objeto en la llave 1, si es que ya existía, ¿cierto? Si es que ya existía, ocúpalo y súmale 1. En este caso no existía, así que esta expresión queda como 0 y le sumamos 1, entonces queda 1. Entonces va a quedar como un 1, un objeto con un... creo que lo voy a anotar mejor, ¿no? Acá quedaría un objeto con la llave 1, el valor de 1. Entonces si pasamos al siguiente, ok, veámoslo acá. Esto sería 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Entonces en realidad partiríamos con 0. Luego cuando pasamos al segundo elemento de la matriz invertida, va a ser 1. Entonces el valor del acumulador va a ser este. Y va a decir, bueno, ¿se encuentra el 1 acá? No. Entonces lo agregamos. Va a decir el valor de 1, 1. Luego, cuando llegamos al tercer elemento, ahí sí ya va a estar el 1, ¿cierto? Y va a decir, bueno, ¿se encuentra? Sí. Entonces, súmale. Si el valor previo era 1, súmale 1 y queda 2. Entonces esta es una forma de ir contando ciertos elementos dadas ciertas propiedades. Ahora, ¿por qué aplicamos esta función y por qué no le pasamos nada? Porque aquí lo que o por qué usamos una función de identidad acá. Porque aquí yo podría definir otro criterio de agrupación. Por ejemplo, quiero números que sean pares. Y agrupo todos los pares en un lado y todos los impares en otro lado. Entonces, la forma de desacoplar como el proceso de agrupar de bajo qué criterio estoy agrupando es hacerlo a través de este callback. Entonces si yo acá quisiera, por ejemplo, agrupar todos los pares, si se dan cuenta aquí voy a tener el elemento. Entonces podría decir voy a tomar todo esto y lo vamos a probar en el... Creo que necesito solo estas, ¿no? Map. Bueno, voy a tomar todas estas. Sí, voy a tomar estas tres funciones. Y voy acá a abrir un REPL. Las voy a pegar. Luego, por ejemplo, si yo quisiera agrupar por números pares, entonces diría, por ejemplo, map count by. Aquí le tengo que pasar la función que voy a aplicar a cada elemento. Entonces aquí tendríamos un número y voy a decir si es que el número es par, o sea, si es que su módulo es igual a 0. Si se dan cuenta, el resultado de llamar a esta función es el key del objeto. Entonces acá yo podría decir, en realidad lo que retorna esta función es el key donde va a ir ese elemento si es que se cumple la propiedad. Entonces aquí vamos a decir even, si no es odd. Y esto, recordemos que me va a retornar una función y le vamos a llamar group, no, llamémosle odds and events. Y ahora yo puedo llamar odds and events con un arreglo de números. Array reduce it's not a function. Ok, tengo acá un problema. ¿Por qué? Porque tengo un problema. Array reduce is not a function. Ah, claro, porque esto tiene que ser un arreglo de arreglos. Sí, porque ahí hicimos ahí está. Claro, porque acá tomamos porque este map lo que está tomando es un arreglo de cosas. Bueno, en fin, da lo mismo, pero hay que agrupar. Entonces quedan agrupados todos en odds events. Ya. Bueno, da lo mismo. Ok,
Entonces, una vez que ya tengo acá la cantidad de pares e impares, lo que yo hice, desafortunadamente, fue calcular el gamma y el epsilon como en runtime. O sea, no en runtime. En vez de calcular solo uno y después obtener el reverso con esto del byte shifting, como que se fue el brillo. Bueno, da lo mismo. En vez de hacerlo con byte shifting, dije, bueno, si el valor es mayor, retorna esto, y si es menor, o sea, si el primer elemento de este count, a ver, ¿qué es count? Olvídame, a ver, voy a retomar esto. Ok, entonces esto me va a retornar el objeto. Imprimamos qué es, porque sinceramente esto lo resolví hace unos días y no recuerdo qué era. Estoy en el, vamos al día 3, ser source, cd source day 3 y veamos qué pasa. Node index. Claro. Ya, ok. Sí, estoy contando los ceros y unos. Tengo un arreglo contando los ceros y unos de... sí, ya, ok. De esta cuenta, ¿cierto? Entonces acá tengo... En la primera, para el primer índice tengo más unos que ceros. Entonces, ¿qué hago? Lo que quiero hacer con esto es... guardarlo en una tupla, ¿cierto? Donde el primer elemento va a ser gamma y el segundo epsilon. Entonces voy a decir, bueno, si en este objeto, que es la entrada, en este objeto el valor de 0 es mayor que 1, ¿cierto? Entonces retorna, o sea, hay más ceros que unos, entonces retorna una tupla 0, 1. Y si es al revés, si hay más unos que ceros, retorna 1, 0. Y lo que hacemos acá, al final después, es decir, toma el valor de gamma acumulado y hazle un... aventeale un 1 o un 0, dependiendo de lo que salga acá. O el primer valor de este values y acá el segundo valor de este values. Lo mismo. Entonces en el fondo estamos concatenando dos strings al mismo tiempo. Podríamos haber encontrado solo uno y después haber hecho lo de el byte shifting. Y así hubiésemos obtenido el siguiente. Bueno, da lo mismo un poco acá. Lo importante es saber que este bin2deck, bueno, tenemos una función que hace parseInt de un número con base 2 y eso me va a retornar la representación decimal de un número binario. Acá le paso un binario y le hago parseInt y me retorna un entero, porque estamos usando base 2, y eso sería la primera parte. Y aquí obtenemos 198, que era el valor esperado para la data de sample. Ok, la parte 2. Vamos con la parte 2. La parte 2 dice: luego tenemos que verificar tenemos que verificar que el live support rating, que nuevamente va a ser un factor de dos elementos, el oxygen generator rating y CO2 scrubber rating. Ahora, ¿cómo se calcula el primero? Es un poquito distinto, porque lo que se hace es que ya no es un número que es computado a partir de los más comunes, qué sé yo, sino que es uno de los, son dos dígitos que están en la data de entrada. Entonces, uno de estos dígitos es el CO2, es el Oxygen Generator Rating, y uno de estos también es el CO2 Scrubber Rating. Y hay que encontrarlo siguiendo una siguiente criterio, o el siguiente criterio. Ok, dice: mantén solo los números que están, los números seleccionados por el criterio de bit. Vamos a ver cuál es el criterio de bit para Oxygen Generator y CO2 Scrubber. Son distintos. Dice: si ya tienes un número, o sea, si te queda solo un número, detente, ese es el valor que estamos buscando. O sea, voy a filtrar esta lista siguiendo algún criterio y eventualmente voy a terminar con un elemento. ¿Y cuál es ese criterio? Es distinto para cada
números, ¿cierto? Para el Oxygen Generator Rating tenemos que determinar el valor más común, ¿cierto? En la posición, que es lo que habíamos hecho acá. Entonces en el primer caso era 1, ¿cierto? Porque habían 7 instancias. Dice, mantén solo los números con ese criterio en la posición, ¿cierto? Entonces si acá hay 7 números que parten con 1, porque es el más común, mantengo esos números y todos los otros me olvido. Ahora, si existen iguales cantidades de unos y ceros, mantenemos el valor con unos en la posición. Ok, entonces si hay 6 ceros y 6 unos, por definición mantenemoslos con 1. Y el CO2 Scrubber Rating busca el valor menos común. Para el primer dígito sería 0, porque habían 5. Y lo mantenemos. Si hay igual cantidad, mantenemos los valores que tienen 0, ¿cierto? Entonces, eso sería. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos esta función getSupportRating. Voy a colapsar eso. Y nuevamente voy a hacer lo mismo e invertir la matrix. Entonces, aquí lo importante es que hay como... No se me ocurre cómo... A ver, déjame ver los resultados de esto. Para ver si es que se puede calcular de alguna forma. Entonces, el Oxygen Generator Rating para este set de datos es 10111 y para el otro es 01010. Ok, no sé a vista, a plena vista, no sé qué relación tienen estos dos números. Y si es que se puede establecer alguna relación en términos binarios, ¿no? Probablemente me imagino que... No. Bueno, ok, da lo mismo. Porque hay que filtrarlos finalmente. O sea, no tiene que ver con la naturaleza de los números. O quizás sí. Quizás no sé. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Es que vamos a partir con una colección de números, que son estos que yo tengo acá en la matriz. Y lo que tenemos que empezar a discriminar es que esta colección se va a separar en dos. Y luego cada colección se va a ir filtrando, ¿ya? Entonces lo importante es que lo que hacemos como en la primera fila, lo que hacemos con la primera fila es decir cuáles son los grupos. Y después no tiene sentido seguir checando todos los números, porque como en el mismo loop, porque tenemos dos grupos que son como únicos y que obedecen ciertas reglas distintas. Que uno obedece el criterio de bit del Oxygen Generator y el otro el del Scrubber Rating. Entonces lo que voy a hacer acá es, si se dan cuenta acá puse This is true only for the first iteration, porque en la primera iteración aún no hay nada, ¿cierto? No sabemos cuál va a ir en cada grupo, entonces mejor lo separamos. Y este código creo que se puede optimizar mucho más. De hecho, lo que podría hacer acá es tomar la primera fila, ni siquiera hacer el for, tomar la primera fila y decir, ok, ¿cuál es el grupo de los números que van aquí y cuál es el número de los grupos que siguen este criterio y cuál es el número de los grupos que siguen este otro criterio. Lo hice todo en un loop porque un poco estaba entre que resolviendo y tratando de entender un poco el problema. Ok, entonces, ¿qué pasa si es que en la primera iteración lo que voy a hacer es discriminar, ¿cierto? Discriminar entre unos y ceros. Entonces vamos a iterar todos los primeros números, porque recordemos que esta matriz está invertida, entonces este members es finalmente todos los primeros dígitos, ¿ya? Entonces todos los primeros dígitos discriminamos si es que son unos o ceros. Si es que son unos, lo agrego a un set de unos, y si son ceros, los agrego a un set de ceros. Y lo que estoy agregando acá no es el número, estoy agregando el index. Y eso es importante porque eso representa la posición, el índice del número, ¿cierto? Porque acá es como para el miembro con índice 2, sería, por ejemplo, veamos los datos. En este caso, si esto lo invierto e itero por la columna, ¿cierto? Mi fila va a ser una columna.
voy a poner eso ahí en la misma línea. Entonces, mi fila se compone de todos estos elementos que tengo seleccionados acá. Entonces, por ejemplo, el índice 2 significa que este, o el tercer elemento en esa fila, va a corresponder al índice del tercer número original. ¿Ya? Entonces, por eso, lo que hago acá es guardar ese índice. Y luego decimos, mira, si es que hay más unos que ceros, o la misma cantidad, guarda los unos en mi Oxygen Generator Rating, porque son los más comunes, ¿ya? Y recordemos que la regla decía que si existe la misma cantidad de números, prefiere los unos para el Oxygen Generator Ratings. Y para el CO2 Scrubber tengo que ver los que tienen menor tamaño. Entonces si la cantidad de ceros es menor o igual que la cantidad de unos, mantén los ceros, si no, mantén los unos. Y aquí hacemos un continuo, significa que no nos interesa nada de lo que está acá abajo. Pasemos a la siguiente iteración. Una vez que ya está listo eso, ya tenemos cuáles son los ceros y los unos. Entonces, aquí yo en general no tuve que haber hecho un loop. Puedo haber hecho dos loops, que es lo que está pasando acá. Pero como soy estúpido, hice uno. Entonces, si nosotros tomáramos finalmente lo que queremos es saber cuáles son los unos y los ceros en la primera fila. O sea, cuáles son los grupos. Y luego podríamos iterar ambos grupos, porque ya tengo los índices. Y para cada índice, que en el fondo me va a decir, va a ser el número... En esta lista va a ser el segundo, el tercero. Bueno, por ejemplo, para el Oxygen Generator Ratings, ese valor de ese set va a tener el índice 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y nada más, ¿ya? Mientras que el CO2 Scrubber Rating va a tener el 0, 5, 6, 10 y 11. Creo que lo dije bien. Como ya tengo esos grupos discriminados, luego puedo empezar a hacer cierta lógica. Acá lo que dije, mira, mientras exista más de un elemento en el Oxygen Generator Ratings, y esta lógica es como idéntica para ambos, solo hay una distinción acá respecto de cuáles números preservamos. Esto lo podría haber hecho con una función recursiva, retornando cada vez menos elementos. Lo que hacemos es lo siguiente, hasta llegar a 1. Decimos, para cada índice en el Oxygen Generator Rating voy a tomar el valor, ¿cierto? En ese índice. Por ejemplo, en el índice 1 voy a tomar cuál es el valor en esta fila, en la segunda fila, numbers. Y si es igual a 1, lo agrego a unos. Y si es igual a 0, lo agrego a ceros, que es lo que estoy haciendo acá. Y acá decimos, bueno, si es que... y esto es la misma lógica que teníamos acá arriba. En el fondo decimos, si es que hay más unos que ceros, o hay la misma cantidad de unos o más que ceros, entonces mantén los unos, si no, mantén los ceros. Y aquí es lo mismo, pero al revés. O sea, si hay menos unos que ceros, menos o los mismos, mantén los ceros, si no, mantén los unos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pasa que si llega un punto en que en ambas listas ya queda solo un índice, decimos, ok, encontramos nuestros dos números y podemos salir del loop principal. Y una vez que tenemos esto va a estar en un set. Entonces voy a transformar el set en un arreglo. Va a ser un arreglo de un elemento, lo voy a obtener y ese es mi índice. Ya, ese es el índice o la posición en el arreglo inicial, que va a ser este, de cada uno de los elementos. Entonces aquí tengo que el índice del Oxygen Generator Index es, no sé, 5, por ejemplo. Y obtengo el sexto elemento, o el elemento con índice 5, y lo paso a binario, o sea, decimal, y luego lo multiplico con su complemento. Y así obtenemos para este amigo 230. Entonces, acá
corremos la solución, obtenemos 198 y 230. Y en teoría lo que hacemos es en teoría lo que hacemos es nada. Lo resolvemos. Ahora si vamos con la data real para ver cuán rápida es la solución, es bastante rápido, o sea, esto pasó casi inmediato, así que creo que está bien. Bueno, y eso sería el día número 3 de Advent of Coding, Binary Diagnostic, así se llamaba el ejercicio. La solución nuevamente ya está en el repositorio en GitHub, link en la descripción. Y eso, no me gustó mucho la solución final. Creo que me hubiese gustado más hacerlo con recursión, pero hay que tener cuidado al utilizar recursividad en JavaScript, porque no hay ningún tipo de optimización en torno a uso de memoria cuando hacemos recursión, como si lo hay en otros lenguajes. Y para muchos elementos, como que la performance se degrada mucho en comparación con un for o con un while o con algo así. Así que bueno, eso sigo y nos vemos en el próximo. Adiós.